amadas, les saluda el pastor Isaías López. Gracias a Dios que me concede estar una vez más con ustedes. El día de hoy trataremos otro tema especial. El título, los antivalores. Un tema por demás importante. Y qué mejor que basarlo en la palabra de Dios. Dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y bueno, pues este texto nos introduce directamente a, primero, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Cuál es nuestra forma de actuar? Y lógicamente, eso se va a reflejar en los que nos rodean. Y de manera directa entramos a dos pensamientos que tienen que ver mucho con este tema. Ya lo he mencionado en ocasiones anteriores. Como sea la persona, será la familia. Como sea la familia, será la comunidad. Como sea la comunidad, será la sociedad. Como sea la sociedad, será la nación. Y yo creo que cada uno de nosotros esperamos vivir en una nación con valores, una sociedad con valores, una comunidad con valores, una familia con valores, pero tiene que empezar ¿con quién? Con nosotros. Pero sin embargo, al poder contemplar los antivalores, vamos a considerar también este otro pensamiento que dice: siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un destino. Vamos a poner este ejemplo. ¿Qué pasa si yo, como padre, le digo a mi hijo desde que es pequeño que no sirve para nada? Le estoy creando en él un pensamiento. Y lógicamente ese pensamiento para el pequeño lo va a reflejar en una acción. Él va a pensar que él no puede hacer las cosas bien. Y si no hace las cosas bien, entonces va también a cosechar un hábito. Las buenas costumbres se conocen como virtudes. Las malas costumbres se conocen como vicios. Y si ese niño que crece en adolescente tuvo el pensamiento que no sirve para nada, entonces tal vez el primer pensamiento que va a ser, bueno, pues si no sé trabajar y quiero dinero, entonces voy a robar. Y resulta que la forma de robar va a ser su forma de vida. ¿Y esto en qué va a traducir cuando sea joven o sea adulto? Va a traducir en un destino. Y por lo general, ¿qué pasa con aquellas personas que se dedican a robar? Bueno, tarde que temprano, la ley llega a ellos. ¿Y cuántas personas están en las cárceles? Pero todo, ¿por qué? ¿Se dan cuenta que empezó desde su infancia? Entonces, esto es un antivalor, el robo. Pero ¿qué pasaría si nosotros como padres, desde que son nuestros hijos pequeños, les decimos que les amamos, que les queremos? Entonces ellos van a tener un pensamiento de que alguien les ama y por lo tanto van a cosechar acciones que van a ser virtudes, y esas virtudes les va a permitir desarrollarse, superarse, terminar un estudio, siempre terminar alguna cosa bien. Y lógicamente eso les va a permitir contemplar un destino o un futuro de bien y no de mal. Y yo te pregunto, ¿qué es lo que tú quieres? No tan solo para tu vida, sino ¿qué quieres para los que están contigo? ¿Quieres vivir bien? ¿Quieres vivir mal?
¿Te das cuenta? Por eso dice Gálatas que todo lo que el hombre sembrare, eso también va a segar, eso también va a cosechar. Y bueno, tratando este tema de los antivalores, me edificó en gran manera el estudio que el licenciado Fabián Coelho, quien es un profesional de las letras, licenciado por la Universidad de los Andes, apasionado por la literatura, la historia y la filosofía, y entusiasta, confeso, de los diccionarios, la gramática y los manuales de estilo. Este licenciado Fabián ha trabajado creando, escribiendo y corrigiendo en ediciones, publicidad, periodismo y contenidos digitales. Y él saca un escrito precisamente con este título, El significado de los antivalores. Y bueno, quiero presentar parte de su trabajo y a su vez en su momento estaré yo aplicándolo a las Sagradas Escrituras. Y él menciona, ¿qué son los antivalores? Se conocen aquellas actitudes negativas que se oponen a lo que establecen los valores éticos y los valores morales que regulan y guían las conductas de las personas en la sociedad. La palabra como tal se forma con el prefijo anti, que significa opuesto, y el sustantivo valor. Y podemos encontrar que en ese sentido los antivalores conforman una serie de actitudes negativas, incluso peligrosas, que se contraponen a su par opuesto, que son los valores, y que no reciben el apoyo de la sociedad en general. Lógicamente, ¿verdad? ¿Qué sociedad va a apoyar los antivalores? Pero bueno, lamentablemente hoy aquellas personas que llegan a regular las leyes al vivir una vida no buena, pues van a tratar de influenciar su forma de pensar en establecer leyes, y eso es lo que estamos sucediendo hoy en día. Y quiero comentarles que los antivalores atentan contra los valores sobre los que se funda nuestra vida en sociedad. Acuérdense que nosotros no vivimos aislados. Bueno, hay mucha gente, ¿verdad?, que vive aislada, le gusta vivir, pero sin embargo todos necesitamos de todos. Por tanto, los antivalores dificultan la buena convivencia, la armonía y el respeto mutuo, valores necesarios para la vida social. Asimismo, tanto las religiones como los diferentes sistemas de pensamiento ideológico o filosófico se rigen de acuerdo a los sistemas de valores, a fin de evitar la práctica de los antivalores. Ejemplos: la deshonestidad, la injusticia, la intransigencia, la intolerancia, el irrespeto o la irresponsabilidad, que más adelante voy a tratar. Y lógicamente, pues estos se encuentran dentro de los más graves. Cuando los antivalores rigen la conducta de una persona, por lo general, nos encontramos con una persona negativa, frío e insensible a quien no le importan los demás, y mucho menos las consecuencias que sus actos tienen sobre otros. ¿Cuántas personas esperan que llegue la noche para hacer lo malo? Pero te das cuenta que hoy en día no tan solo ya es en la noche, sino que ya es en todo el día. Personas que desean el mal para los otros. Y ahora, lamentablemente, ya no es la noche, es todo el día. Y quiero comentarles también respecto de esto, que los antivalores afectan la vida de las personas en los aspectos personal, familiar, escolar, laboral, en sociedad, en la comunidad. Se ve reflejado estos antivalores. Los antivalores deshumanizan y degradan a la persona
que los profesa, tanto así que pueden recibir una sanción social e incluso, en casos más extremos, un castigo por parte de la ley. Y bueno, nosotros no queremos que nuestros seres que nos rodean vivan mal o que su destino acabe mal. Pero sin embargo tiene que ver una vez más con lo que tú y yo estamos enseñando a los que nos rodean desde un inicio. Un ejemplo de los antivalores es el irrespeto. ¿Qué es el irrespeto? Es una actitud negativa de quien no está dispuesto a acatar ciertas normas para la sana convivencia. El irrespeto se refiere a la falta de respeto que un individuo presenta sobre otro. Lamentablemente es común ver la violencia intrafamiliar, la falta de respeto entre los esposos. Y esa falta de respeto entre los esposos se refleja hacia los hijos. Los casos de violencia están creciendo, y no tan solo dentro del hogar, sino fuera del hogar. La falta de respeto en el transporte público, la falta de respeto aún en la calle es notorio. La falta de respeto en las aulas, en las escuelas, con las autoridades, la falta de respeto muchas veces aún en las congregaciones. Por eso dice el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo número 22. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Quiero comentarles que como pastor recomiendo mucho, especialmente a quienes están viviendo situaciones difíciles en su comportamiento, siempre les recomiendo que lean el libro de Proverbios, porque el libro de Proverbios se habla la Biblia, habla Dios acerca de la conducta, cuál debe ser la conducta correcta, pero también dice lo que es incorrecto. Y este ejemplo que acabo de leer de Proverbios es: no le faltes al respeto a tus padres. No les faltes al respeto, aun cuando envejecieren. No les faltes al respeto. Este es un ejemplo muy directo de lo que dice la palabra de Dios. El otro antivalor, la deshonestidad, se refiere a la falta de honestidad e integridad bajo la que actúa una persona cuando trata sobre las cosas que le pertenecen a otro individuo. Las personas deshonestas tienen por costumbre, fíjense, mentir y engañar a los demás con el propósito de lograr un beneficio personal. Y otra vez, Proverbios, se los aconsejo, lean todo el libro de Proverbios. Proverbios 28-24 dice: el que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. No puede justificar el que tú necesites algo para robar y que trates de obtener. Eso es deshonestidad. Es que lo necesito. Bueno, ahí viene una mentira. Yo creo que, como vamos a ver más adelante, también está la pereza. Pero bueno, quiero comentarte que la deshonestidad lleva otras consecuencias, como, repito, el mentir y el engañar a los demás. Eso es ser deshonesto. Otro antivalor es la injusticia. Se refiere a la falta de justicia y de equilibrio en cuanto a una situación o hecho individual o social. La injusticia se puede notar en los actos de ilegalidad, corrupción,
negligencia, entre otros. Bueno, estamos observando tristemente estos antivalores que van unidos a la injusticia, que es la ilegalidad, la corrupción. Uno de los males, de los peores males, es la corrupción en la persona, la corrupción en los valores, la corrupción para lograr un objetivo. Y dice Proverbios 12:5 de la siguiente manera: los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos o de los injustos, engaño. ¿Te das cuenta cómo la palabra de Dios es muy clara? Y aquellas definiciones que humanamente se dan sobre algo para describir, la Biblia lo menciona directamente, que todo esto acerca de la injusticia trae también como consecuencia el engañar a otros. El siguiente antivalor, la intolerancia, se refleja en las actitudes de terquedad, necedad, obstinación e intransigencia. Cuando un individuo no respeta a las personas que tienen una religión, una costumbre, una opinión, una tendencia política que difiere de la suya. Dice Proverbios 12:16, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Bueno, ¿te das cuenta? Una actitud diferente de la otra. El necio al punto da a conocer su ira. El necio. ¿Te das cuenta cómo una persona necia se refleja en su mirada? Se refleja en su forma hasta de sus manos actuar. Se refleja en su actitud. El necio normalmente se llena de ira. Y al llenarse de ira, no sabe lo que va a hacer o no razona lo que va a hacer. Esa es la intolerancia. Mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Es importante que tú no entres al pleito con los demás. Es importante que si alguien te ofende, tú no le respondas con otra ofensa. Eso es lo que la Biblia está diciendo. No respondas como el necio. Otro también antivalor es el egoísmo. Conlleva una actitud de excesivo amor por sí mismo, lo que hace que el individuo solo se preocupe por sus propios intereses y beneficios, sin tomar en cuenta a quienes le rodean. El egoísmo dificulta la convivencia con otras personas, impide compartir y prestar ayuda al desprotegido o necesitado. Y bueno, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 25, versículos 42 al 45, pero de manera muy clara. Dice en el versículo número 42, dice: porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. ¿Te das cuenta? ¿Habrá personas egoístas? Yo creo que sí, ¿verdad? Lamentablemente. Personas que nada más piensan en sí mismos. ¿Habrá hijos egoístas? Lamentablemente. Pero tiene que ver con lo que nosotros vamos enseñando o mal enseñando a los hijos. Por eso es importante que desde pequeños les vayamos infundando los valores, no los antivalores. El siguiente antivalor es la arrogancia. Es un sentimiento que genera en los individuos una actitud de superioridad ante los demás, y por lo que consideran que deben ser tratados de manera diferente y recibir mayores privilegios. Las personas arrogantes se caracterizan por ser prepotentes, altaneros
y soberbios. Bueno, qué feo, ¿verdad? Qué feo es la arrogancia. Y dice Proverbios capítulo 11, versículo 2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Bueno, ¿te das cuenta cómo la Biblia es muy clara? Entonces, cuando viene esa arrogancia, la soberbia, viene la deshonra. Y bueno, lógicamente uno quiere que se honre la forma de ser, pero qué triste es la deshonra. Y tiene que ver mucho también con la traición. Recuerdo que en una ocasión vi como a un militar lo deshonraron y le quitaron sus insignias porque había traicionado, había deshonrado a su patria. Y bueno, pues yo no quiero que nadie sea deshonrado, pero te das cuenta que tiene que ver con la arrogancia. Está también el odio, otro antivalor. Conlleva resentimiento, rencor e incluso a desear el mal a otra persona. El odio genera en los individuos actitudes negativas que se contraponen al amor. Se puede sentir odio hacia un individuo, una situación o una cosa. Y bueno, pues este antivalor. ¿Te das cuenta cómo hay personas que se la pasan su vida odiando? Odiando y odiando. Y bueno, pues ahí tiene que ver todos estos antivalores con lo que está viviendo hoy la sociedad. Ya contemplamos el odio racial, el odio que tiene que llevar con la arrogancia, con la soberbia, el desear mal a otra persona. Pero dice Proverbios, capítulo 10, versículo 12, el odio despierta rencillas, es decir, peleas, contiendas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Bueno, qué importante entonces es que nos llenemos de amor. No quieres que haya peleas en tu casa, no quieres que haya peleas en la congregación. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que llenarnos del amor de Dios. La envidia, otro antivalor. La envidia se refiere a un conjunto de sentimientos que generan malestar, tristeza o pesar cuando se ve el bien ajeno. La persona envidiosa desea algo que no posee, pero que sí tiene otra persona. Las personas envidiosas se basan en las carencias que tienen para actuar y responder ante una situación. Dice Proverbios 14:30, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Bueno, en verdad, por eso una vez más te aconsejo, lean Proverbios. En verdad, Proverbios habla con una claridad. Y no tenemos que tener envidia de los demás. Que porque tienen una casa más bonita, que porque tienen un auto más bonito, que porque tienen una ropa más elegante. Yo creo que para ello mejor tenemos que llenarnos de cosas buenas, pero lamentablemente hay gente envidiosa y se observa todos los días. La desigualdad, otro antivalor. Se refiere a la falta de igualdad o equidad entre personas o situaciones. Por ello, se hace mención a la desigualdad social, económica, educativa, de género, entre otros. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés 8:10, y precisamente este pasaje de Eclesiastés pone como título desigualdades de la vida. Recuérdense que Eclesiastés fue escrito por el sabio Salomón. Y bueno, también otro libro que es importante que lo leamos. Y dice así: asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad
donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Y bueno, aquí Salomón habla precisamente de un ejemplo de desigualdad, que mientras alguien estaba haciendo lo malo, pues fueron sepultados con honor, y los que hicieron lo bueno fueron olvidados. Y por eso dice Salomón, todo esto es vanidad. Y me llama la atención la palabra vanidad, que significa, es sinónimo de presunción, de envanecimiento, de arrogancia, pero también la vanidad se refiere a lo perecedero de las cosas terrenales, a lo breve del tránsito en la vida, a lo inútil que pueden resultar las cosas en este mundo. Y la pregunta es, ¿todo esto para qué lo hacemos? Cuando nos muramos, pregúntate, ¿qué nos vamos a llevar? ¿Te vas a llevar las alhajas? Bueno, te las ponen allá en el féretro y pues te las van a robar, ¿verdad? ¿Qué nos vamos a llevar? Por eso dice el sabio Salomón, todo esto es vanidad, a lo inútil que pueden resultar las cosas en este mundo. Lo más importante, amigo, amado, es que no hagamos tesoros en esta tierra, sino que hagamos tesoros que permanezcan para toda la eternidad. ¿No crees? Es importante. La infidelidad se refiere a la falta de responsabilidad, de compromiso, de respeto y constancia que pueden tener algunos individuos. La infidelidad implica cometer diversos actos negativos cuyas repercusiones afectan a quienes nos rodean. Dice Proverbios 10:9, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervertiere sus caminos será quebrantado. Y no tan solo me estoy refiriendo a la infidelidad en algún cónyuge, que esto provoca el adulterio o provoca la fornicación. La infidelidad en una relación trae consecuencias negativas. La infidelidad de no ser fieles a nuestra creencia, a nuestra forma de actuar. El poder hacer lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Esto también es infidelidad. Y por eso dice que el que camina con integridad está en paz, está confiado, pero el que pervierte, el infiel, sus caminos serán quebrantados. Y un quebranto, amados y amadas, es dolor. Irresponsabilidad se refiere a la falta de compromiso y voluntad que pueden tener las personas ante una obligación o tarea. Asimismo, la irresponsabilidad demuestra el desinterés que puede tener un individuo ante otro o una situación. Proverbios 10:5. Una vez más, Proverbios, ¿verdad? El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Es decir, que es irresponsable. Y habrá integrantes en la familia que son irresponsables, que actúan con irresponsabilidad. Y bueno, lógicamente, todo esto conlleva una mala actitud. Y lógicamente esto lleva a una falta de madurez. Lleva a una vida que no va a estar en paz. La irresponsabilidad es nunca acabar una tarea, es más, ni hacerla, ¿verdad? En todos los sentidos. Y dice Proverbios, es hijo que avergüenza. Así es que, qué feo es la irresponsabilidad. La pereza se refiere a la falta de voluntad para realizar alguna actividad o tarea. Es un antivalor que se opone a la diligencia y voluntad a cumplir con las responsabilidades u obligaciones asignadas.
Proverbios 21:25 dice: el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Y bueno, hay varios textos en Proverbios que hablan de la pereza, pero miren, el deseo del perezoso es que no quiere hacer nada. Eso es un antivalor. Y bueno, quiero decirles que se nota, pues aún hasta el cuarto en donde está un perezoso. Se nota en un alumno, estudiante, que va con pereza, con desgano, o en un trabajo, pues lógicamente pues no va a durar, ¿verdad? Ningún trabajo. Bueno, ese es un antivalor, la falta de voluntad. Pero también otro antivalor es la guerra. La guerra es un antivalor que se contrapone a la paz. La guerra genera enfrentamientos armados, intolerancia, enemistad, agresión y muerte entre aquellas personas que se enfrentan, sea de un grupo de personas o inclusive de países. Fíjense lo que dice Santiago, y todo tiene que ver, se dan cuenta cómo en la palabra de Dios se describen todos estos antivalores. Y dice Santiago el apóstol: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Vean ustedes, aquí ya habla de antivalores. Las guerras y los pleitos entre vosotros, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis. Y esto no es lo que Dios quiere. No quiere que haya guerra en el matrimonio, que haya guerra en el hogar. El Señor no quiere que haya guerra en la sociedad, que no haya guerra en los países. Pero entonces, ¿por qué hoy en día hay guerras? Por los antivalores. Por los antivalores en que la sociedad ha estado creciendo. Y esto, lógicamente, que provoca intolerancia, enemistad, agresión y lamentablemente la muerte. La esclavitud. Estoy por terminar. Toma a los individuos como objetos y propiedad que son adquiridos a través de una compra y que son puestos a realizar trabajos forzosos de manera obligatoria y sin respetar ningún tipo de derecho o ley. La esclavitud va en contra de la libertad. Quiero comentarles que, tristemente, he mencionado ya mucho, como pastor, acerca de la esclavitud moderna. Quiero que observen cómo hoy en día muchas compañías están teniendo ya esclavos, haciendo esclavos a los trabajadores. Lógicamente firman un contrato y en ese contrato dice: vas a trabajar 8 horas. Pero quiero decirles que hoy en día es notorio que hay empresas que les cambian los horarios a los empleados. Estás en la mañana, te vas a la tarde, te vas a la noche. Pero no es tan solo trabajar 8 horas. Hay quienes trabajan tiempo extra o overtime y son 12 horas o son 14 horas, muchas horas de trabajo. Un día, otro día, otro día, otro día. Y quiero comentarte que hoy en día hay una esclavitud moderna. Hay una esclavitud moderna. Y lamentablemente hay muchos que por tener más bienes quieren más dinero. ¿A cambio de qué? Pues en contra de estar en tu familia descansando. Y más adelante vienen los accidentes, vienen las enfermedades. Y dice Tito capítulo 3, versículo 3, porque también vosotros éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Te das cuenta que no tan solo es la esclavitud de la forma de vida, sino de la conducta?
de la forma en cómo también nuestro cuerpo lo queremos manejar. Pero dice el apóstol que en otro tiempo éramos esclavos de esto, pero ahora, cuando venimos a Cristo, Cristo quita esa esclavitud del pecado. La traición es el antivalor de la lealtad y el respeto que puede suceder en diversas situaciones. La traición demuestra la falta de compromiso y de lealtad hacia otro individuo. La traición genera tristeza, dolor y defraude hacia quien la recibe. Y bueno, quise elegir este texto que ustedes lo saben, Lucas 22:48. Dice la Biblia: entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y cuando escuchamos el nombre de Judas, en automático, lo primero que pensamos, el que traicionó, el traidor. Y hay veces que luego les digo a los papás, ¿algunos de ustedes les gustaría poner a su hijo Judas? Y todos dicen, no. Y le dije, ¿por qué no? No, pues porque lo primero que nos trae es de una persona traidor, de una persona que traicionó. Y bueno, quiero decirte que lamentablemente hay quienes llegan a traicionar tu confianza. Hay quienes llegan a traicionar, pues, a Dios. Llegan así como Judas, ¿verdad? Llegamos a ser los antivalores. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Y queridos y amados y amadas, por eso empecé con un texto de Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y quiero decirte que parte de estos antivalores que hemos contemplado, estos son el resultado de lo que vivimos en nuestra vida sin Dios. Te lo voy a repetir. Esos antivalores se refleja que estamos viviendo una vida sin Dios. Porque cuando Dios está en nuestro corazón, vamos a hacer lo correcto, lo recto. Claro, no somos perfectos, pero está el Espíritu Santo para ayudarnos. Pero quiero decirte que la Biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y lamentablemente, amigos y amigas, los antivalores, parece que los que están viviendo dicen, no hay problema, esa es mi forma de vida. Pero ¿sabes? Una vez más lo que dice la Biblia, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Hacia dónde van a acabar esas personas con esos antivalores? A sufrir, a la desgracia, inclusive hasta la muerte. Pero también quiero decirte que conforme a la palabra de Dios, la Biblia nos menciona que hay, hermanos, dos caminos. Un camino angosto y un camino ancho. Y en el angosto, ¿quiénes son? Los que viven los valores, la voluntad de Dios, los mandamientos de Dios. El camino ancho, los antivalores. Y quiero decirte que para poder estar con Dios, solamente hay un camino. Ese camino lo dijo el Señor Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Por lo tanto, yo quiero invitarte que si tú te has reflejado en algún antivalor, sabes que a lo mejor has intentado quitar ese antivalor y no has podido porque lo has querido hacer solo. Pero quiero decirte que para eso está Cristo, para cambiar tu pensamiento, para cambiar tu corazón, para cambiar tu forma de vida. Y el resultado es que vas a vivir los valores bíblicos, los valores de Dios. Y el fin, estar en la vida eterna. En cambio, los antivalores, lamentablemente, el destino será la muerte eterna. Deseo con todo mi corazón que no haya en ti antivalores, sino que esté en ti Dios para que tú reflejes
en tu vida y hacia los demás la voluntad de Dios. Este es mi anhelo. Yo quiero invitarte para que hagas conmigo una oración y que sea Dios el que cambie nuestra forma de pensar, pero no a como nosotros querramos, sino a la voluntad de Dios. Buen Padre que estás en el reino de los cielos, gracias porque me permites una vez más el tratar este tema especial. Yo te ruego, Padre, con todo mi corazón, que esta sociedad y esta tierra, Señor, lamentablemente se está llenando de antivalores. En los hogares se están llenando de antivalores. Aún en las congregaciones llega a haber antivalores. Pero todos estos antivalores provocan lloro, provocan sufrimiento, provocan desgracia, intranquilidad. Y el destino, un destino fatal. Pero yo te pido, Dios eterno, que si hay alguien que se ha identificado con algún antivalor, Señor mío, que hoy pueda pedirte, Señor, quita el odio, quita la pereza, quita la intolerancia, quita el mal carácter que pueda haber en mí, y que tu Santo Espíritu venga, me cambie, me restaure, y como dice tu palabra, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y esta es la petición, Señor, que hagas personas nuevas, y para hacerlo solamente hay un medio, el Señor Jesucristo. Yo te ruego, Señor, que hoy, al escuchar este tema, el corazón de nuestros amigos o amados, amadas, sea tu Santo Espíritu el que haga ese cambio y que todos podamos estar con Cristo en la vida eterna. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, les envío como siempre un fraternal abrazo y donde quiera que estén, que Dios los bendiga y les guarde. La paz de Dios.